Saludos amigos de Hightech, sean bienvenidos a un nuevo video. Seguimos trabajando en nuestro curso de JavaFX. Recordemos que en el video anterior estuvimos iniciando una práctica en la cual íbamos de alguna manera a afianzar los conocimientos adquiridos en relación a los últimos componentes de interfaz gráfica que estuvimos viendo, como es el caso de las casillas de verificación, los radio buttons y los combo bots. En esta práctica no vamos de alguna manera a utilizar todos esos componentes, pero vamos a utilizar la mayoría de estos, ya que la finalidad es aprender a utilizarlos de alguna manera en un proyecto real. Entonces, en el video anterior estuvimos realizando el diseño de las interfaces. En pocas palabras, estuvimos creando los archivos fxml. Ya diseñamos todo, así que no vamos a hacer este proceso nuevamente. También estuvimos de alguna manera estructurando nuestro proyecto, estuvimos creando el proyecto, estuvimos creando los paquetes, también estuvimos creando los controladores. Aún no hemos trabajado sobre estos. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar únicamente con los controladores. Vamos a conectar nuestro controlador con la interfaz gráfica para que esto de alguna manera funcione. Antes de iniciar con la explicación, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho para que estés atento a todos los videos nuevos en relación a JavaFX que vamos a estar subiendo. Y bueno, una vez aclarado todo esto, vamos a iniciar con la explicación. Bueno, vamos a iniciar a trabajar. Para esto nos vamos a la interfaz principal, mainview.fxml. Si nos dirigimos a la sección izquierda, aquí en la parte inferior vemos algo llamado controller. Aquí tenemos básicamente toda la información del controlador, como por ejemplo el paquete en el cual se encuentra alojado, que es el paquete llamado controller. Esto está en nuestro proyecto. Ahora vamos a revisarlo. Pero bueno, aquí tenemos el nombre de dicho controlador para esa interfaz, que es MainViewController. Y acá en la parte de abajo, aquí podemos ver todos los IDs que tenemos en esta interfaz. Aquí tenemos dos botones, que es este que vemos aquí, el botón de inicio de sesión y el botón de registro. Estos botones debemos llamarlos desde el controlador para poder trabajar con ellos, obviamente. Y tenemos un contenedor de tipo StackPaint al cual hemos llamado Container4. Ya sabemos que los nombres que hemos especificado aquí en nuestra interfaz son los mismos nombres que debemos darles a estos elementos desde el controlador. Entonces vamos a explicar rápidamente cómo funciona el StackPaint. Si queremos o si quisiéramos comparar el StackPaint con algo, deberíamos compararlo con una pila, la cual irá agrupando los elementos de alguna manera. El primer elemento que se agregue será el último en salir, básicamente. Entonces, para ponerlos en contexto, si yo agrego los elementos de mi interfaz, que son dos, los agrego aquí en orden, se va a agregar básicamente un elemento uno encima del otro. Entonces, cuando esté oculto un elemento, se va a mostrar automáticamente el que está abajo, y si oculto el que está abajo, obviamente se va a mostrar el que está arriba, porque no hay más nada que mostrar. Entonces básicamente este es el funcionamiento de este elemento. Pero bueno, vamos a llamar a estos elementos desde el controlador. Nos dirigimos al paquete controller. Aquí lo tenemos, la clase MainViewController. Ya sabemos que para llamar cualquier elemento que esté posicionado en la interfaz debemos utilizar la etiqueta @fxml. Bueno, llamamos a este elemento, le damos un modificador de acceso que será privado y llamamos primero que nada a los botones. Y bueno, vamos a elegir el primer elemento, button, el que pertenece a la clase JavaFX sin control. ¿Listo? Ahora le vamos a dar el nombre. Podemos copiar y pegar los nombres que hemos especificado para no tener ningún error, ya que si escribimos algo mal, posiblemente tengamos errores o no funcione pues nuestro programa de la mejor manera. Entonces debemos ser muy cuidadosos al agregar estos nombres a nuestro controlador. Listo, seguimos agregando elementos. Ahora vamos a agregar el siguiente contenedor, el cual es de tipo StackPaint.
Por último, vamos a declarar el nombre que le hemos especificado al evento de tipo onAction. Igualmente, para declarar, ya sabemos, cualquier evento que hayamos especificado en nuestra interfaz, debemos hacer uso de la etiqueta fxml y el nombre de dicho método será exactamente igual al que hemos especificado en nuestra interfaz. Listo, esto sería todo. Con esto ya podríamos empezar a trabajar con estos elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a realizar el típico condicional para saber qué elemento se accionó. Esto es algo típico que ya nosotros sabemos hacer. Entonces vamos a pasarlo de manera rápida. Bueno, antes de seguir trabajando en nuestro controlador debemos mirar un par de cosas en la interfaz de inicio de sesión. Lo primero sería revisar el nodo raíz. Aquí vemos que es de alguna manera un panel de tipo, un contenedor de tipo VerticalBox. Y si vamos al formulario de registro, también tenemos lo mismo. El nodo principal o el contenedor principal es de tipo VerticalBox. ¿Por qué estamos viendo esto? Estamos viendo esto porque vamos a utilizar de alguna manera estos elementos aquí en el controlador principal. Entonces vamos a declarar dos objetos de tipo VerticalBox. Una aclaración, no estamos llamando directamente a dichos VerticalBox de nuestras interfaces. Estamos simplemente declarando un VerticalBox nuevo y lo que vamos a hacer posteriormente es cargar los archivos fxml tal cual como hicimos con la interfaz principal. ¿Y cómo cargamos estos archivos? Ya nosotros conocemos perfectamente el proceso. Si nos vamos acá a la clase principal, podemos ver esto que tenemos aquí. Tenemos un objeto de tipo parent, el cual será nuestro nodo raíz, y cargamos, como vemos aquí, nuestra interfaz haciendo uso del método load perteneciente a la clase fxmlLoader. Y bueno, aquí cargamos simplemente la dirección donde se encuentra alojado dicho archivo. Aquí podemos ver que el archivo está en el paquete main. Ahora bien, vamos a dirigirnos nuevamente al controlador principal y lo primero que vamos a hacer es declarar los VerticalBox con los cuales vamos a trabajar. Una vez declarado esto, debemos hacer un método el cual me permita a mí de alguna manera obtener las interfaces tanto de inicio de sesión como de registro. Para hacer esto vamos a dirigirnos a la parte de abajo y vamos a crear un método. El método será de tipo VerticalBox. Le vamos a llamar cargar formularios. ¿Listo? ¿Qué parámetro le vamos a pasar a este método? Y bueno, este parámetro URL hará referencia a la ubicación donde se encuentra obviamente alojado las interfaces secundarias, como es el formulario de registro y el formulario de inicio de sesión. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Simplemente vamos a declarar un objeto de tipo VerticalBox y aquí vamos a llamar, como vemos aquí, llamamos a la clase fxmlLoader, la cargamos con el método load y aquí hacemos la llamada getClass, getResource y pasamos el parámetro o el argumento URL. ¿Listo? Esto sería todo. Simplemente encerramos esto en una cláusula try-catch porque pueden surgir errores. O bien, si no queremos hacer esto, simplemente generamos aquí la cláusula throws y esto sería todo. Ahora bien, sin necesidad de declarar un VerticalBox, simplemente podríamos hacer esto, return y listo. Acá retornaríamos nuestra interfaz, ¿vale? Convertimos esto en un VerticalBox y esto sería todo. Y listo, de esta manera ya generaríamos los respectivos formularios que quiero mostrar o que deseo mostrar. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos al método initialize y vamos a asignarle, por ejemplo, a la interfaz o al VerticalBox SingInForm le vamos a asignar lo que va a devolver el método loadForm.
Aquí dentro de los parámetros debemos pasar las respectivas ubicaciones de las interfaces que quiero agregar. En este caso sería la primera interfaz, que es relacionada al formulario de inicio de sesión, y listo. Igualmente, si queremos, encerramos esto en un bloque de tipo try-catch. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente interfaz y listo. Si nosotros ejecutásemos esta aplicación en estos momentos, se nos van a presentar errores o simplemente no se van a mostrar las interfaces, porque esta no es la ubicación real, ya que estamos apuntando al paquete main, pero aún nos faltan estos paquetes restantes, como es el paquete singin y el otro paquete. Entonces vamos a especificar esto. Listo, con esto de alguna manera ya habríamos cargado las respectivas interfaces a los vertical box. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a llamar al contenedor llamado container form. Ya sabemos que es nuestro stack pane, este que tenemos aquí en la sección derecha, donde se visualizarían todas las interfaces restantes. Entonces vamos a hacer uso del método addAll. Claro, primero debo llamar al método getChildren y ahora sí llamo al método addAll y voy a agregar los elementos. El primero sería el formulario SingInForm y el segundo SingAppForm. Listo. Con esto ya habríamos agregado los elementos a nuestra interfaz. Ahora bien, ¿cuál elemento quiero mostrar de manera inicial? Ya sabemos que es la ventana de inicio de sesión. Entonces, para hacer esto simplemente hago visible uno y voy a ocultar el otro. Una vez hecho esto, ya tendríamos de alguna manera las interfaces conectadas. Podemos agregar las respectivas líneas de código aquí en los eventos, que serían exactamente igual a estas líneas que vemos acá. Aquí vamos a visualizar el primer elemento, que sería el de inicio de sesión, y en el segundo condicional vamos a visualizar el formulario de registro. Esto sería todo. Vamos a ejecutar un momento nuestra aplicación para verificar que todo esté correctamente. Aquí podemos ver que ya tenemos agregadas las interfaces. Si no surgieron problemas, no tuvimos errores, nos debería mostrar algo como lo que vemos aquí. Y bien, esto sería todo. Ahora lo que nos resta simplemente es empezar a trabajar sobre los formularios, ya que también debemos modificar un par de cosas en estos. Como podemos ver, aún no se muestra de alguna manera la contraseña, entonces eso es lo que debemos hacer ahora. Para esto vamos a dirigirnos al siguiente formulario, pero bueno, antes de cerrar aquí en nuestra interfaz principal, esto sería todo lo que deberíamos hacer. Aplicando esta lógica ya no tendríamos ningún tipo de problema. Claro, esto se podría mejorar, incluso se podría de alguna manera optimizar un poco más, pero de manera inicial esto es lo que tenemos y vamos a dejarlo así como está. Bueno, vamos a dirigirnos al siguiente formulario, que es el formulario de inicio de sesión. Bueno, estamos posicionados en el formulario de inicio de sesión. Quiero que analicemos algo muy interesante. Estamos posicionados exactamente aquí en el campo de texto o en el password field, como vemos acá. Pero podemos notar algo bastante interesante, y es que tenemos un contenedor de tipo stack pane. Ya sabemos el funcionamiento de este contenedor. Sabemos que el último en entrar será el primero en salir, o sea, el que se visualizará en este caso, el elemento que se visualizará. Y tenemos dos elementos agregados. Uno es nuestro campo de tipo password field, ya lo pudimos notar cuando ejecutamos nuestra aplicación, y tenemos otro campo llamado test file o test field. Ahora, conociendo esto, ¿qué es lo que nos indica? Esto nos indica que cuando yo seleccione el checkbox o cuando la casilla esté marcada, me va a permitir a mí ver la contraseña en texto plano. Esto querrá decir que se va a mostrar el campo de texto. Cuando yo deseleccione la casilla de verificación, se va a mostrar el password field. Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Estoy ocultando un elemento y mostrando otro. Entonces, en esta casilla de contraseña se utilizan dos componentes diferentes. Esto nos va a generar de alguna manera cierta inconsistencia que debemos solucionar. Porque, por ejemplo, si yo
marco la opción ver contraseña y empiezo agregando texto plano en el campo de texto, cuando yo demarque esta opción, si nos vamos al password field, no se va a mostrar absolutamente nada. Vamos a previsualizar un momento y podemos ver que aquí tenemos la contraseña, ¿vale? La tenemos de alguna manera enmascarada, no se puede ver lo que estoy ingresando. Pero por ejemplo, si yo de alguna manera hago visible este campo, vamos a notar otra cosa. Vamos a ejecutar y aquí vamos a ver que se está mostrando el texto plano. ¿Listo? Y esto es porque el último en entrar va a ser el primero en salir, en este caso. Ahora, si yo coloco esto acá arriba, se va a mostrar el campo de tipo password field, que es lo que tenemos aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo tal cual como estaba. Una vez aclarado esto, ya sabemos lo que debemos hacer: intentar que estos elementos se relacionen y que compartan la información que se va a estar agregando. Pero antes de hacer esto, debemos hacer la llamada a todos los IDs que estamos utilizando. Acá los tenemos, vamos a expandir un poco. En este caso estamos utilizando todos estos IDs. Esto debemos llamarlo en nuestro controlador, y el controlador está alojado en el paquete controller, en el paquete Sigint, y aquí lo tenemos, se llama Sigint for Controller. Vamos a hacer este proceso, nos dirigimos a dicho paquete, aquí lo tenemos y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que debemos hacer es declarar todos los elementos con los cuales vamos a trabajar, y ya sabemos cómo hacer este proceso, así que vamos a pasarlo de manera rápida. Bueno, vamos a empezar a trabajar primero que nada en el campo que les mencioné, el cual es el campo de la contraseña. Vamos a conectar de alguna manera el campo de texto de tipo texto plano con el password field. Para hacer esto vamos a crear un método al cual vamos a llamar maskPassword. Listo, este método va a recibir 3 argumentos. ¿Cuáles serán? Estos argumentos van a ser de alguna manera estos que vemos aquí: el campo de texto de tipo password field, el test field y el checkbox. Y bueno, vamos a hacer esto. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es ocultar el texto plano. En este caso, para que no se muestre el campo de texto, el test field. Para hacer esto, vamos a hacerlo de una manera un poco más eficiente. Lo primero que hacemos es utilizar lo que ya conocemos, que es visible. Aquí lo tenemos, el método setVisible. Lo pasamos como falso. Pero en JavaFX tenemos otro método llamado setManact. Este método cumple un papel muy importante, ya que también me permite ocultar, al igual que el setVisible. La gran diferencia es que el setVisible, aunque oculte el elemento, sigue ocupando esa posición sobre la interfaz. Pero caso opuesto pasa con el método setManact, que oculta la información y simplemente borra de alguna manera esa posición que está ocupando ese elemento. Por lo tanto, si yo utilizo este método y oculto de alguna manera el texto plano y el password field, automáticamente esta posición será de alguna manera tomada por el checkbox. Para que podamos entender un poco mejor, más adelante vamos a hacer una prueba. Ahora, el siguiente paso será trabajar meramente con el test field. Entonces, al test field le vamos a agregar de alguna manera un par de propiedades para conectar ciertos elementos. Por ejemplo, cuando yo oprima el checkbox, automáticamente me oculte el test file o lo haga visible. Entonces, en JavaFX podemos conectar propiedades haciendo uso del método bind. Este método me va a permitir a mí conectar
ciertas propiedades para que se ejecuten algunas acciones. Básicamente aquí de manera interna se está ejecutando un evento. ¿Qué evento se va a ejecutar? El evento que se va a ejecutar es en relación al checkbox, y para esto hacemos uso del método selectProperty. ¿Listo? Al hacer esto estamos indicando básicamente que cuando se seleccione, por ejemplo, el checkbox, o cuando se ejecute una acción en el checkbox, se va a ocultar o se va a hacer visible, en este caso, el test field. Por esta razón debemos agregar otra propiedad llamada visible property. Listo, hacemos la misma conexión con el método bind y utilizamos igualmente el checkbox. Y eso sería todo lo que deberíamos hacer. Al hacer esto ya tenemos conectada de alguna manera estas propiedades. Podemos ponerlo en práctica igualmente. Vamos a ir al método initialize y vamos a llamar al método maxPassword. Lo primero que pasamos es el password field. Lo segundo es el campo, en este caso text password singing max. Y lo siguiente será el checkbox. Esto sería todo. Y bueno, aquí se nos está presentando un pequeño error, y es porque he declarado un objeto de tipo testField y debería ser passwordField. Y listo, esto sería todo. Ahora bien, si nosotros ejecutamos nuestra aplicación en estos momentos, ya nos debería generar un resultado. Entonces vamos a anotarlo. Listo, aquí tenemos la máscara de alguna manera de nuestra contraseña. Si oprimimos el checkbox ver contraseña, se cambia automáticamente el campo, como podemos ver aquí, ¿vale? Ahora vamos a mostrar el funcionamiento del método manage o setManage. Ahora bien, vamos a ocultar ambos campos, ¿vale? Ocultamos el campo password igualmente, haciendo uso del método setManage. Listo, lo ocultamos y vamos a ver qué está pasando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si nosotros hubiésemos utilizado únicamente el método setVisible, aunque estuviesen ocultos ambos campos, la altura que pues estaba asignada aquí aún se estaría respetando en relación a la etiqueta contraseña y al checkbox, pero al utilizar la propiedad setManage automáticamente se oculta y se eliminan de alguna manera las dimensiones que estaba ocupando ese componente de interfaz gráfica. Y ahora si yo vuelvo a seleccionar, automáticamente recupera esas dimensiones que estaba ocupando. Esto no pasa con el setVisible. Y esto lo podemos probar. Si nosotros dejamos esto así como lo tenemos, únicamente con el método setVisible, vamos a ver que los elementos se muestran ocultos, pero podemos ver que la altura está ocupándose aún. Entonces de esta manera podemos notar mucho más claro la funcionalidad del método setManage. Listo, ya tenemos de alguna manera todo hecho. Pero como pudimos notar, aún no se conectan los elementos, no se comparten los textos de alguna manera. Y para hacer esto debemos trabajar igualmente con el método bind. Lo que vamos a hacer es conectar propiedades nuevamente. Debemos conectar el campo de texto. En este caso vamos a conectar el campo de texto con el password field. Para esto llamamos al método bind bidireccional. Y aquí accedemos al campo password field e igualmente accedemos al método testProperty. Al hacer esto ya automáticamente conectaríamos nuestros componentes, se compartirían automáticamente los textos y demás. Entonces vamos a probar. Actualmente tenemos esto. Esto es lo que he escrito en el password field. Al visualizar, automáticamente podemos ver esto en el campo de texto. Entonces, si borro y vuelvo a agregar, esto se va a ver reflejado en el password field, como podemos ver aquí. Entonces, esta es una solución bastante corta a lo que necesitamos. Podemos ver que es algo bastante práctico. Y esto sería todo lo que vamos a hacer en relación
a los campos de tipo password field. Ahora debemos de alguna manera trabajar con eventos, que serían eventos de teclado. Bueno, regresando a nuestra interfaz gráfica, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los eventos de teclado. ¿Qué quiere decir esto? Que al presionar de alguna manera alguna tecla sobre un campo de texto, pues voy a especificar ciertas condiciones, por ejemplo, que no se acepten espacios en blancos, que no se acepten números, letras, entre otras cosas. Para esto vamos a trabajar con un evento de tipo onCaseTyped y hacemos uso del método o del evento eventCase para todos los campos de texto. Vamos a crear el evento eventCase y bueno, pasamos el argumento de tipo keyEvent. Ya nosotros conocemos este proceso, así que vamos a estructurar los condicionales. Y bueno, para trabajar con los eventos de teclado simplemente debemos hacer esto que vemos aquí. Aquí lo que estamos haciendo es no permitir el ingreso de espacios en blanco. Ahora bien, muchas personas nos han escrito que este evento no les está funcionando. Entonces, si no les funciona este método que vemos aquí, que es el método estándar, el método más sencillo de alguna manera, pueden trabajar con este evento que vemos aquí, trabajando con el método addEventFilter y va a ser de tipo keyTyped en este caso y simplemente creamos la estructura. De alguna de estas formas debería funcionarle, pero en caso de que no les funcione ninguna de estas formas, me gustaría que me enviaran al correo que les voy a estar dejando en la descripción su código para estar revisándolo, ya que me han escrito mucho sobre este problema y en realidad no sé qué lo puede estar ocasionando, así que me gustaría leer el código, hacer mis propias pruebas para ver qué está sucediendo. Lo más probable es que sea algo relacionado a la versión de Java que ustedes estén utilizando. Recuerden que yo estoy utilizando la versión 8, en este caso para trabajar con JavaFX. Por lo tanto, algunas cosas de las que esté utilizando aquí en esta versión no les vaya a funcionar a ustedes. Entonces sería bueno saber qué está ocasionando dicho error. Por el momento podemos ver que pues el condicional está funcionando, no me permite el ingreso de espacios en blanco. Bueno, llegamos al último formulario, en este caso que es el formulario de registro. Aquí no vamos a hacer muchas cosas en realidad, ya que esto lo vamos a dejar para el siguiente video. Lo único que vamos a hacer es declarar los elementos que tenemos aquí, los IDs, ya que los vamos a utilizar, ¿vale? Y bueno, también vamos a declarar los eventos para cada campo. En este caso serían eventos de teclado para los campos. Por lo tanto, aquí vamos a llamar al método keyEvent, le vamos a llamar así. Y esto va a aplicar para todos los campos, así que vamos a ir seleccionándolos. Para el último no aplica porque esto es un combo box, obviamente. Entonces aquí tenemos los IDs. Esto debemos llamarlo desde nuestro controlador, el cual se encuentra ubicado en esta dirección. Así que vamos a buscarlo y vamos a empezar con la declaración. Aquí los tenemos, vamos a ir a nuestro formulario, es este que vemos aquí, nuestro controlador, y vamos a empezar con la declaración. Y bueno, eso sería todo en relación al formulario de registro, porque lo siguiente que debemos hacer es realizar las consultas a la base de datos y todo esto lo vamos a hacer en el siguiente video. Por el momento es todo lo que quería compartir con ustedes. Ya al terminar este video tendrán completamente conectada la interfaz gráfica con los respectivos controladores. Lo que viene ahora, de ahora en adelante, es trabajar meramente lógica de programación, que eso ya nosotros lo conocemos a la perfección. Bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si te ha gustado este video, háznoslo saber en la caja de comentarios. Puedes dejarnos
un me gusta, puedes incluso suscribirte si así lo deseas. Y bueno, próximamente vamos a estar subiendo la siguiente parte relacionada a esta práctica. Voy a tratar de subirla mucho antes, ya que tuve ciertos contratiempos para subir esta parte en específico, ya que yo había grabado las otras partes, pero me tocó básicamente volver a hacer todo desde cero porque tuve varias equivocaciones. Y bueno, con esto me despido, hasta la próxima. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.